Entonces, como comentábamos, hermanos, ya es el tercer estudio que hemos estado hablando sobre la persona o sobre el Espíritu Santo. Hemos estado ya abordando esta serie de estudios. El día de hoy vamos a continuar, hermanos, con este tema. Lo que vamos a estar hoy revisando es la persona del Espíritu Santo y su obra. Ya hemos visto la importancia del Espíritu Santo. Hemos visto también sobre la divinidad del Espíritu Santo, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Esto es en base, hermanos, a una doctrina que en la fe cristiana se ha tenido desde el comienzo de esta fe, de la fe cristiana. La primera iglesia concebía precisamente, sabía que Dios se ha manifestado a través de tres personas. Es un solo Dios, pero que se ha revelado, se ha manifestado a través de tres personas. Cada uno de ellas o cada una de ellas es diferente, cada una de estas personas, como por ejemplo es el Dios Padre, Jesucristo, que es Dios, y el Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces, esas son las personas en las cuales se ha revelado Dios a los hombres, a las personas. Entonces, hemos estado estudiando esto, hermanos, con el propósito precisamente de tener un fundamento en nuestra fe y sobre todo por los tiempos difíciles en los que estamos. A lo largo de la historia de la fe cristiana, hay dos aspectos que han sido más atacados o dos personas que han sido atacados a lo largo de la historia, hermanos, de la vida cristiana. Y esto es, una de ellas es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, es una de las personas que más ha sido atacada. La persona del Espíritu Santo también es la otra persona que ha sido más atacada. Entonces, podríamos decir que en varios movimientos o en varias agrupaciones, pues siempre se ve a Dios, se le ve a Dios y se considera a Dios como el Padre, por ejemplo, y ahí no hay objeción, ahí no hay problema. Pero con respecto a la persona de Jesús y con respecto a la persona del Espíritu Santo, son las dos personas que han sido más atacadas a través de errores doctrinales, a través también pues de herejías, a través de mentiras, calumnias, difamaciones, etcétera. Entonces, también a través de los escritos se han interpretado cosas incorrectas respecto al Espíritu Santo y también respecto a la persona del Señor Jesucristo. Y bueno, en la actualidad, pues hay diferentes agrupaciones que tratan precisamente de denostar, de poner en poco a estas tres personas, perdón, a estas dos personas, lo que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y lo que es el Espíritu Santo. Y lo denostan o están teniendo en poco, poniendo en poco a estas personas de tal manera que se, se hace una diferencia sobre ellos en ponerlos en un grado inferior al Padre, en el sentido de que no se les da esta atribución o no se les ve como Dios, como que son precisamente parte de la divinidad. Entonces, esto es precisamente el punto por el cual estamos abordando toda esta serie de estudios, hermanos. Y bueno, como les referíamos, ya habíamos hablado acerca de la importancia del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo. También a través de este estudio nos servirán los puntos que estaremos abordando para ver estos dos aspectos, tanto demostrar que es una persona, como a su vez estaremos observando la obra del Espíritu Santo. O sea, ¿y cuál es la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a estar refiriendo en este estudio. Entonces, vamos a nuevamente hacer una oración, ponernos en las manos del Señor para pedirle su gracia para este mensaje. Amado Dios, gracias te damos en primer lugar porque sabemos que de ti vienen todas las cosas, Señor.
Agradecemos, Señor, la oportunidad de estar juntos, de reunirnos en tu nombre y pedimos en el nombre de Jesús que sigas tú alimentando nuestra fe, Señor, instruyéndonos en tu palabra y que tú seas glorificado en todo lo que podemos nosotros, Señor, hoy estar estudiando y meditando, Señor. Que sea tu Espíritu revelándonos las cosas que hoy estaremos abordando, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un personaje muy importante, hermanos, dentro de la vida cristiana, particularmente a partir de del nuevo milenio, del milenio pasado más bien, un personaje llamado Martín Lutero. Él decía, hermanos, que si no teníamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo, pues la verdad no podríamos comprender la palabra de Dios solamente por el entendimiento, o sea, por nuestro eh, esfuerzo mental o por alguna habilidad que tuviéramos en las escrituras, pues definitivamente la palabra no tendría ese objetivo. Recordemos que es el Espíritu el que le da vida, hermanos, a la palabra. Y si el Espíritu no nos ayuda, definitivamente las palabras que leamos o las cosas que estemos leyendo parecieran como un libro velado, libro en el cual no alcanzamos a comprender realmente cosas que sí necesitamos recibir de parte de Dios. Y bueno, pues esa es la obra que hace precisamente el Espíritu Santo, lo vamos a estar observando en un momento más. Vayamos a la escritura, hermanos, aquí al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16, hermanos. Vamos a leer el verso 7, por favor. Aparece aquí en la pantalla, hermanos, el pasaje. Perdón, es 16, ¿verdad? Verso 16, capítulo 16, el verso 7. ¿Sí? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice aquí el Señor que conviene que Él se vaya, porque si no se fuere, el Consolador no vendría. Vamos a ver lo que dice también el versículo 13, hermanos. El verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, estamos entendiendo, hermanos, se refiere al Espíritu Santo este pasaje y está hablando del Consolador. Ese es el título que le da Jesús al Espíritu Santo en este pasaje de Juan 6. Y bueno, pues nos dice que el Espíritu Santo vendría a nosotros. Y recordemos, lo hemos mencionado a partir de lo que declara la Escritura en en el libro de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino sobre aquel grupo de cristianos, de creyentes que estaban orando en el aposento alto, y en aquel momento fue derramado el Espíritu Santo. Se cumplió la profecía que decía Joel en el capítulo 2, de que sería derramado el Espíritu sobre toda carne. Y a partir de aquel entonces, hermanos, hasta nuestros días, el Espíritu Santo
está precisamente en este mundo, está llenando a los cristianos, a los creyentes, está acompañando a que la obra de Cristo florezca, crezca, surja la obra de Cristo en medio de este mundo, hermanos, un mundo que está sumergido en el pecado, en la maldad, en el error, en el engaño, en donde hay muchas religiones, o donde puede haber muchas cosas que se hablan en este mundo en relación a Dios, pero como dice aquí, hermanos, pues es el Espíritu el que nos va a guiar a toda la verdad. Él nos guiará a toda la verdad. Y eso es algo muy importante, lo cual tenemos que agradecer, pues en este caso, por la persona del Espíritu Santo, porque tiene esta labor, guiarnos a toda la verdad, el Espíritu de verdad. Amén. Bueno, pues vamos a ver entonces en este estudio los siguientes puntos. Ya habíamos hecho referencia, hermanos, quizás sería bueno pensar quién o qué es el Espíritu Santo. A lo mejor de ahí podríamos surgir realmente en este estudio, pensar, ¿el Espíritu Santo es una persona o es algo? Esa es quizás la pregunta. Por ejemplo, ¿el Espíritu Santo es una persona? ¿Alguien quien posee una personalidad? Podríamos preguntarnos eso. Y a veces esta pregunta, hermanos, realmente más bien algunos tratan de refutar que es una persona, como sucede en algunas agrupaciones como los Testigos de Jehová, que hacen referencia al Espíritu Santo, que no es una persona. Por ejemplo, también a veces la pregunta es, ¿el Espíritu Santo es solamente una influencia o es una fuerza impersonal que emana de Dios? Esas preguntas a veces las han tratado de responder algunas agrupaciones para hacer un desdén o menos, hacer menos al Espíritu Santo, en este caso, como persona. A veces solamente se concibe como una energía, como una fuerza, como el poder de Jehová. Así mencionan al Espíritu Santo como el poder de Jehová, como si fuese algo impersonal. Pero más bien, el Espíritu Santo, por lo que vamos a estar estudiando, pues nos transfiere o nos permite ver la Escritura, que el Espíritu Santo posee características de una persona, y ahorita estaremos observando esto en el estudio. Ya en un estudio anterior, también, hermanos, mencionábamos, por ejemplo, algunos aspectos que poseen las personas, algunas características. Entre algunas está el intelecto, la inteligencia, el conocimiento, donde se alberga precisamente esa capacidad de razonar, donde está nuestro entendimiento, el intelecto. También las personas poseemos emociones. Nosotros tenemos un intelecto que nos ayuda a razonar, a tener pensamientos, criterio, un razonamiento que es libre. También tenemos emociones, sentimientos. Hay emociones, ¿no?, en nuestra vida, y estas son características que posee una persona. Por ejemplo, la mesa, hermanos, pues no es algo que posea estos elementos, no tiene entendimiento, intelecto ni emociones. La energía eléctrica no es algo que posee este tipo de características, no tiene capacidad de decidir por sí misma la energía. El calor, ¿no? O sea, el calor no es realmente algo que posee entendimiento, emociones. Entonces, la energía es diferente, hermanos, a una persona. Y aquí también otro elemento que vemos es la voluntad. Nosotros como personas poseemos una voluntad. En este caso, Dios posee una voluntad. Por ejemplo, Dios decidió crear, ¿no?, los cielos y la tierra. Así es como inicia el libro precisamente de las Escrituras, las Sagradas Escrituras, ahí en el libro de Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso es lo que dice Génesis capítulo 1, el verso 1. O sea, Dios tiene una capacidad de decidir, o sea, de voluntad, tiene una voluntad. Él decidió crear los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo posee precisamente esta capacidad, hermanos, una capacidad precisamente
de tomar decisiones. Ahora, estas son características de una persona. Vamos a estar viendo de manera general, estaremos observando este tipo de cosas. Es decir, el Espíritu Santo posee un intelecto, posee emociones y posee también una voluntad. Eso es lo que estaremos observando ahorita en los siguientes puntos. Entonces, estaremos viendo al Espíritu Santo con esas características de persona, una persona, y a la vez también nos permitirán entender cuál es la obra del Espíritu Santo, es decir, qué es lo que hace el Espíritu Santo, cuál es su labor, la labor que tiene el Espíritu Santo en este tiempo para nosotros, en este mundo, y eso es también lo que vamos a estar comprendiendo en esta parte, hermanos. Así es que veamos una de las primeras cosas que posee el Espíritu Santo como características de una persona. Por ejemplo, el Espíritu Santo, decíamos, tiene intelecto. Él tiene la capacidad, hermanos, de ayudarnos a conocer, a aprender. El Espíritu Santo sabe, o sea, tiene conocimiento, sabe las cosas. Y esa es una característica también muy importante. Y además no solamente las cosas, las conoce, las enseña, a nosotros nos las enseña, hermanos. El Espíritu Santo nos enseña precisamente esas cosas. Y vamos a verlo aquí en lo que dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, leamos el verso 10 y de ahí vamos a leer hasta el verso 13, hermanos. Dice aquí la Escritura: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, este pasaje, hermanos, es un pasaje muy importante porque trata precisamente de ayudarnos a comprender algo, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos permite conocer, comprender y aún es el que nos revela las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo es el que conoce las cosas de Dios. Dice, como diciendo que las cosas de Dios están en lo más profundo de su ser. Y el Espíritu entró hasta lo más profundo de su ser para sacar esas cosas y revelarlas a nosotros, enseñárnoslas a nosotros. Esto es muy interesante, hermanos. Entonces, aquí este pasaje, podríamos decir, de manera general, nos está hablando del intelecto que posee el Espíritu Santo. Él analiza, Él escudriña, Él, hermanos, revela, enseña. Él tiene esa capacidad de enseñarnos las cosas. Y bueno, como persona posee ese intelecto, una inteligencia, un entendimiento, una capacidad de transmitir un conocimiento. Y esto es algo que tiene el Espíritu Santo
por lo cual, hermanos, vemos, es una de sus características. Como persona, enseña. Ahora, también es muy curioso el pasaje, hermanos, ¿saben por qué? Porque está hablando el apóstol Pablo o el Espíritu Santo, hablando a la iglesia que se ubicaba en un lugar donde había mucho conocimiento. Corinto. Corinto es una región, es un lugar que estaba muy cerca, hermanos, de toda esa influencia griega, donde surgió mucho el pensamiento, la ciencia, la moral, la medicina, el conocimiento, la filosofía, y de muchos aspectos se hablaba en la Grecia de aquel entonces. O en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, se habló de muchas cosas y su conocimiento se regó por muchos lugares. Bueno, Corinto es un país que estaba ahí al lado de esta nación griega y también fue muy influenciada por el conocimiento. Había muchos pensadores, muchos analistas, muchos filósofos, muchos eruditos, escritores, poetas, etcétera. En donde abundaba el conocimiento, el apóstol les hace entender algo. Si no es por el Espíritu de Dios, ese conocimiento que nosotros tengamos de las Escrituras, la verdad va a ser un conocimiento como el que han acumulado los hombres en esta tierra. Cuán importante es la obra del Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida. Y necesitamos la ayuda del Espíritu cada vez que podemos leer las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a ver otros puntos porque vamos a tocar varios puntos, hermanos, y también será importante avanzar en ese aspecto. El siguiente aspecto que está en relación a las emociones es que el Espíritu Santo ama. O sea, el Espíritu Santo posee esta característica de amar. Bueno, si ustedes quieren anotar, hay otros pasajes más en relación a este punto anterior donde decimos que el Espíritu Santo enseña. Uno ya lo veíamos hace un instante, hermanos, donde estábamos leyendo aquí en Juan 16, ¿no? En Juan 16 dice, Él nos guiará a la verdad. Y también lo podemos ver en Juan capítulo 14, el verso 26. Si quieren, tomen la nota, la cita me refiero. Juan 14, verso 26. Y les leo lo que dice esa parte de la escritura. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso está ahí en Juan 14, verso 26. Entonces dice ahí muy claramente, el Espíritu Santo nos enseñará. Entonces también estamos diciendo que el Espíritu Santo posee emociones, ¿no? Hay emociones en el Espíritu Santo y una de las emociones tiene que ver con este aspecto, el amor. Ahora, cuando decimos del amor, hermanos, sabemos que la Biblia nos habla del amor y el amor, además de que comprende emociones, también comprende la voluntad. Es decir, el amor es es un elemento, hermanos, que implica que estos aspectos de nuestra persona trabajen en conjunto, nuestro intelecto, nuestras emociones, pero también nuestra voluntad. Porque el amor no solamente es una emoción, pero muchas veces está ligada a las emociones. Por ejemplo, la emoción, el amor se manifiesta a través de acciones también. El amor se manifiesta a través de acciones. Y en algún momento el amor tiene que estar más que las emociones en decisiones, en una voluntad. Por ejemplo, hermanos, voy a poner un ejemplo para aclarar este punto. Imaginemos una madre que acaba de dar a luz. La verdad es que ella se acaba de aliviar y esa madre pues seguramente estuvo a lo mejor en un momento de labor de parto muy difícil, con dolores, con mucha estrés, con mucho desgaste emocional, físico, se siente agotada, sumamente agotada, pero en el momento en que el niño está llorando,
tomará una decisión que va más allá de sus emociones. Sus emociones a lo mejor le dirán, no tengo ganas. Sus emociones le dirán, no tengo ganas de levantarme, me siento fatal, me siento muy mal. Pero su voluntad ahí le dirá que necesita levantarse, sacar fuerzas en medio de esa situación para tomar a su bebé y poderle dar de comer. Entonces, a eso me refiero, hermanos. Puede implicar las emociones, pero además implica la voluntad, el amor. Entonces, el amor es algo que también posee el Espíritu Santo, hermanos. Por eso estamos diciendo estos elementos lo distinguen no como una energía, una fuerza, como un poder, sino más bien como una persona. Veamos lo que dice ahí Romanos capítulo 15, el verso 30, hermanos. Ahí es donde podemos observar esta referencia que nos da la escritura. Es Romanos 15, ¿verdad? 15, verso. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, por el amor del Espíritu. O sea, lo que aquí está diciendo la Escritura es que el Espíritu posee esta característica, esta cualidad de amar. Qué curioso sería decir, ¿no? Siento el amor de la electricidad sobre mí cuando me estoy dando ahí unos toques, ¿no? Porque agarré unos cables. Sería muy curioso pensar eso, ¿no, hermanos? O sea, si alguien me escucha, va a decir, está loco, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo en esta comparación es describir que definitivamente el Espíritu Santo no es algo impersonal, es más bien una persona, no es un objeto, no es una energía, no es una cosa, es una persona, porque tiene esta capacidad de amar. Y bueno, eso es lo que declara aquí Romanos 15, verso 30, dice el amor del Espíritu. O sea, el Espíritu tiene esta capacidad de amar. Y como decíamos hace un momento, puede incluir las dos cosas, ¿no? Por un lado, las emociones, por otro lado, la voluntad. El amor tiene esa capacidad, hermanos. Ahora, veamos más. También, hermanos, el espíritu se entristece. Esto sí ya es un poco más hablando sobre las emociones que puede tener una persona. Tú te entristeces a veces cuando alguien te traiciona, cuando alguien te miente, cuando alguien a lo mejor te ofende, te dice algo que te hiere. Entonces, tú sientes tristeza. O a veces hasta la tristeza, no porque tú mismo seas afectado, sino sientes tristeza al ver a una persona que está enferma, que está en alguna necesidad o que tiene algún grande problema, te cuenta a lo mejor su situación y eso te pone triste, te aflige, te congoja, te hace sentirte mal al entender que esa persona está pasándola quizás de una manera muy, muy terrible. Entonces también el Espíritu Santo se entristece. Y vamos a ver aquí una cita en Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios capítulo 4, el verso 30. Dice la escritura, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, aquí lo que nosotros entendemos o debemos de entender es que el Espíritu Santo, por cuanto es una persona, se puede sentir triste.
Decíamos en el punto anterior, también ama. Y decimos es una decisión. Hermanos, cuán importante es el amor de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo nos ama. El Espíritu Santo nos está buscando. También el Espíritu Santo se llega a entristecer. Nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Y bueno, obviamente pues la Escritura ahí lo que nos enseña a través de los parámetros que Jesús nos dejó enseñado es precisamente cómo llevar una vida para no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la vida de Saúl, hermanos? Saúl recibió el Espíritu Santo. Como rey, él fue ungido por Dios y el Espíritu de Dios estaba sobre él. En algún momento hasta profetizó el rey Saúl. Él tenía el Espíritu Santo, pero después, a causa de la desobediencia recurrente que tenía Saúl, dice que en algún momento esa condición le llevó primero que Dios tomara una decisión. Ya no más iba a ser rey. Segundo, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces se entristeció tanto el Espíritu de Dios que se apartó de Saúl. Hermanos, por eso aquí nos dice esto, hablando de la vida del cristiano. El cristiano debe de cuidar esa presencia del Espíritu y no contristar al Espíritu. Porque en algún momento el Espíritu, hermanos, pues se puede alejar de nosotros. ¿Cuándo sucederá eso? Bueno, pues es algo que no hay como un parámetro definido. Yo pienso que el Espíritu Santo, como dice, Él contiende con nosotros. Dice, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 6, hablando Dios de la generación de Noé, les dijo, no, porque no contenderá mi espíritu por siempre con el hombre. Sin embargo, eso hace referencia a que el Espíritu está cerca de nosotros, nos guía, nos ayuda, nos atrae, nos acerca a su palabra. A veces está con esa paciencia, hermanos, también ayudándonos, esperando el momento en que nosotros estemos avanzando en nuestra vida espiritual. Pero nos lleva, en este caso, la Escritura a tener cuidado porque podemos entristecer al Espíritu Santo. Bueno, el espíritu entonces se entristece, puede sentir tristeza. ¿Qué más? También el Espíritu Santo, hermanos, se puede sentir ofendido. Ofendido. En Hebreos capítulo 10, verso 29, pues ahí es donde hace referencia a esto. Hebreos 10, 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual, que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, e hiciere afrenta. La palabra afrenta es ofensa, hacer una ofensa. ¿Qué sucede cuando alguien te ofende? Imagínate que llegas a una casa y la persona, cuando tú llegas a esa casa, esa persona pues te ofende, te dice algo que a lo mejor te hace sentirte mal ahí. O sea, a lo mejor tú te sales de esa casa, dices, pues, discúlpame, o sea, no es para que me estés ofendiendo, mejor me retiro. O sea, el Espíritu Santo posee estas emociones, hermanos. Él ama, él se puede sentir triste, él se puede sentir ofendido. Entonces, eso es lo que nos dice aquí Hebreos, el capítulo 10, verso 29 al final, e hiciere afrenta, ofensa, ofensa al Espíritu de gracia. Bueno, estas son características de una persona. Veamos algo más también. El Espíritu Santo cela a los creyentes. Cela a los creyentes.
Por ejemplo, así como el esposo puede celar a su esposa. ¿Y a qué me refiero en esto? O sea, no son esos celos infundados, esos celos enfermizos, esos celos, hermanos, así como egocéntricos, egoístas, maliciosos. No. El celo es cuando una persona ve que el que es su cónyuge, a lo mejor se está separando, distanciando de él y está mirando o está siendo atraído por otra persona que no es él, que no es ella. Y entonces siente ese celo. O sea, él es mío, yo soy de él y él es mío, me pertenece, o sea, me pertenece y yo le pertenezco. Nadie puede interferir en esta relación. Entonces hay como ese aspecto de cuidar y de proteger. El celo lleva a proteger. El celo, este celo que nos referimos es un celo basado en un amor genuino, en un amor verdadero, en un amor, como dice como dice Corintios, que nunca deja de ser. No es un celo que nos lleva a pensar cosas en donde no hay elementos. Más bien, pero el Espíritu Santo nos cela, hermanos. Así como a un esposo estaría celando a su esposa cuando alguien se le acerca, le quiere coquetear a la esposa, o quizás la esposa está ahí a lo mejor como titubeante en su vida y dice el esposo, no, o sea, ¿cómo crees? O sea, tú y yo somos una sola carne. Entonces, hermanos, el Espíritu así cela a los creyentes. Vamos a ver esto, por ejemplo, lo dice ahí Santiago capítulo 4, el verso 5. Y esto es lo que hace, hermanos, que la verdad, cada cristiano tengamos pues la gracia de Dios para no claudicar. Dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Está hablándole a los creyentes, a la iglesia, y dice que Dios ha hecho morar su espíritu en nosotros. Amén. Y si el espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, el espíritu nos anhela. Es decir, el espíritu anhela que nosotros estemos en esa comunión con Dios, que conozcamos cada vez más del espíritu de Dios y conozcamos más de Cristo y conozcamos más de Dios, hermanos. Él ha venido a morar para que nuestro corazón esté siendo limpiado, preparado para Cristo, para Dios. Y nosotros necesitamos eso, hermanos, es decir, estar en esa comunión con el Espíritu. Él nos anhela celosamente. Él desea que nosotros estemos con Él. Él desea, hermanos, que nosotros tengamos comunión con Dios, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Aun cuando a veces no te has dado el momento, el tiempo, en algún momento el Espíritu viene a hacerte sentir esa necesidad, a darte cuenta que tienes esa necesidad. El Espíritu es el que viene a traer una palabra a tu vida para recordarte, despertar eso en ti, ese interés, esa inquietud en tu vida y empieces a buscarlo y empieces a acercarte y empieces a tener comunión con Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, porque nos anhela celosamente. Él desea, hermanos, que nosotros estemos en comunión con Dios. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando a veces la esposa pues no ha recibido una manifestación de afecto del esposo? Pues a lo mejor le dice, oye, ¿por qué ya no me has hecho cariñito? Ya no me has dicho te quiero. Ya no me has dado ni siquiera un abrazo. Y bueno, pues eso habla de que la esposa anhela el afecto del esposo. Hermanos,
Ahora, en este caso, hablemos de nuestra vida con Dios. Él anhela que nosotros estemos en comunión con Él. Anhela. Él desea, hermanos, que nosotros estemos en comunión con Él. Y a veces hay personas que cuando ven ese tipo de relaciones dicen, ay, ustedes son muy empalagosos, ¿no? Ay, sí, qué melosos, muy melosos, o sea, en esa relación. Bueno, es la necesidad mutua. El esposo correspondiendo al afecto de la esposa buscando al esposo y manifestando su afecto, su cariño. Es como una necesidad que se da dentro de esa relación. Hermanos, en este aspecto, la relación entre nosotros y Dios es una relación de intimidad. Es una relación de las relaciones más íntimas. Hay pocas relaciones en donde el hombre puede tener este grado de intimación, donde parece que se fusionan dos, a veces se dice en el ámbito humano, dice, son como dos almas gemelas, cuando se habla de la amistad que tienen dos personas, porque han congeniado en muchas cosas, se buscan, se apoyan, se animan, se sonríen juntos, lloran juntos, hacen muchas cosas juntos, dicen, son como dos almas gemelas. Y bueno, de alguna forma es porque se ha intimado tanto. Bueno, eso a veces refleja, hermanos, lo que en realidad Dios busca con nosotros. Recordemos, hermanos, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. O sea, nosotros somos creación de Dios, fuimos creados por Dios y por eso necesitamos estar en conexión, en comunión con Dios para realmente poder tener suplida nuestra vida espiritual. Si no está suplida esa vida espiritual, pues sigue latiendo nuestro corazón, seguimos teniendo una respiración, sigue fluyendo sangre en mis venas, pero internamente, espiritualmente, estoy muerto, porque no hay esa conexión con Dios. Entonces, ¿quién suple esto, hermanos? El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros para estar en esa conexión con Dios. Vamos a continuar, hermanos. Además, el Espíritu Santo también habla, como una persona habla. Y esto refleja precisamente también la voluntad, el intelecto, es decir, el Espíritu Santo a través del punto de que Él habla, tiene que ver con su intelecto, su voluntad, y además nosotros cuando hablamos, a veces en nuestro hablar, a veces manifestamos nuestras emociones. Y bueno, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis hay varios pasajes donde nos refiere cómo el Espíritu Santo habla, ¿no? O sea, el Espíritu Santo posee esta capacidad de hablar, pero en términos aquí de este mundo, de esta tierra, necesita un intermediario o un instrumento para que nosotros podamos distinguir su voz. Y en el caso de la Biblia, de lo que nos habla la Biblia, hermanos, es que en el antiguo pacto, pues usó a los profetas, por ejemplo. Él usó a los profetas, el Espíritu Santo usó a los profetas para hablar el mensaje, la palabra de Dios y transmitirla. Usó a los sacerdotes, usó a los hombres que ministraban en la presencia de Dios, inclusive a los levitas que servían en el templo, hermanos. Fueron instrumentos también para dar un mensaje de Dios. El rey David, por ejemplo, fue usado para él hablar las cosas de Dios. En el Antiguo Testamento vemos a estas personas, a estos personajes que fueron instrumentos para que el Espíritu hablara por medio de ellos. Y bueno, en el libro de Apocalipsis habla precisamente de que el Espíritu habla a la iglesia, ¿no? Vamos a ver solamente un texto, pero hay varios. Entre ellos está este que está en Apocalipsis 2:7.
Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, esta frase se repite en cada uno de los mensajes que le da, ¿no? En este caso a Éfeso, a cada una de las iglesias, Esmirna, Tiatira, a la Odisea, a Filadelfia, a Sardis, a Pérgamo, a cada una de ellas le dio un mensaje y en cada una de esas frases, en cada uno de esos mensajes viene esta frase: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, nos está diciendo que el Espíritu habla, hermanos. Él dice. Obviamente va a usar a lo mejor un intermediario. En ese momento, pues eran hombres que Dios estaba usando. Ahora, la manera más directa en la que el Espíritu nos habla es a través de la palabra, de la Biblia, a través de las escrituras. Por eso es importante que nosotros vayamos, hermanos, a leer la escritura, para que yo pueda recibir el mensaje de Dios, el mensaje del Espíritu Santo a mi vida. Necesitamos ir a las escrituras. Tenemos que ir ahí, hermanos. Y la verdad es que no existe o no habrá día, hermanos, en el cual Dios no quiera hablar. O sea, no existe un día en el que tú digas, yo creo que hoy Dios no me quiere hablar. No, no, hermanos. Ciertamente Dios quiere hablarnos. El Espíritu Santo quiere hablarnos. Y el Espíritu Santo, a veces, mira, a veces hay personas que han estado acostumbradas en esa comunicación. Y por ejemplo, a veces las madres, muchas veces las madres, a veces nos llaman, ¿cómo estás? ¿Y cómo llegaste a tu casa? ¿O ya estás en la escuela? ¿O ya vienes de camino? ¿Dónde estás? ¿A qué horas llegas? ¿Ya comiste? O sea, siempre hay una comunicación porque quieren decirnos algo, quieren preguntarnos algo y siempre están buscando interactuar con nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona que está buscando hablarnos. Dios, a través de su Espíritu, quiere hablar. Por eso es muy importante ir a las Sagradas Escrituras. No dejemos de lado, hermanos, la palabra. Veamos cuán importante es para nuestras vidas. Bueno, entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo habla, hermanos. Y bueno, el Espíritu Santo pues habló, ¿no? A las iglesias, ¿no? Ahí en el capítulo 2, verso 7, ya lo decíamos, de Apocalipsis, también está en el 2:11, en el verso 17, en el capítulo 3, verso 6, en el verso 13, en el verso 22, nuevamente está la misma frase, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, segunda de Pedro 1:21, recuerdan que ahí es donde dice la escritura que Dios habló por medio de los profetas y que ellos no hablaron de su propia voluntad, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En segunda de Pedro 1:21. Entonces, ese pasaje también nos ayuda a comprender que el Espíritu usó a esos intermediarios, esos instrumentos para él hablar. Sí, entonces estamos viendo que el Espíritu Santo habla. Veamos en la diapositiva, hermanos, además de que habla, da testimonio. Da testimonio. ¿Qué es dar testimonio? La palabra dar testimonio o testimonio en la Biblia es muy importante, hermanos. Testimonio es la declaración de una persona, sobre un asunto como verdadero o verídico. Es decir, la palabra cuando en la Biblia viene testimonio es la declaración o la confirmación de una persona sobre un asunto
como verídico, como algo verdadero. Y para los judíos, hermanos, eran muy importantes los testimonios. Dice la Escritura que el testimonio de dos o más personas, o valga la redundancia, dos testigos o más de dos testigos, constaba toda decisión. Por el hecho de dos testigos que afirmaran sobre un asunto, se decidía ese asunto. Por ejemplo, en un juicio, si venían dos testigos y confirmaban que tal persona la observaron infringiendo, violando, quebrantando algún mandamiento de Dios, entonces esos testigos, con su declaración de esos dos testigos, era suficiente para declarar a esa persona culpable. Entonces, por un lado, el testimonio implicaba como la confianza a las personas que daban el testimonio, de darles esa posición de poder, esa posición de definir un asunto por su testimonio, pero también implicaba una responsabilidad, porque también Dios llamaba al hecho de que no hubiese testigos falsos. Y por ejemplo, la Biblia declaraba eso, ¿no? O sea, Dios aborrece al testigo falso. Porque imagínense, ¿no? La vida de una persona puede estar en juego por el falso testimonio de alguien. Y bueno, pues eso cuánto daño genera o generaba en aquel entonces y aún en nuestro tiempo. Algo muy recurrente es, por ejemplo, los testimonios en los juicios, hermanos. Hay gente que da testimonio y a veces los testimonios son usados para dañar y perjudicar a una persona. Bueno, el Espíritu Santo lo que busca es dar testimonio de una declaración, un asunto, dar su testimonio, porque obviamente es algo verídico y algo que es genuino. Entonces el Espíritu Santo da testimonio. Él nos da testimonio de la verdad. El Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo nos da testimonio aún de nosotros mismos. Porque, por ejemplo, cuando dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y hermanos, la verdad, decía el salmista, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? El Espíritu nos conoce. Y el Espíritu nos puede dar testimonio de nosotros mismos, de cómo estamos. Pero también el Espíritu nos da testimonio de Cristo, hermanos, de su amor, del amor del Padre. Entonces, el Espíritu Santo como testigo, ten por seguro que el testimonio de Él es genuino, verdadero y es el testimonio más fiel. Bueno, el Espíritu Santo da testimonio. Vamos a ver un pasaje aquí en Juan capítulo 15, verso 26. Juan 15. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender el amor de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender que Cristo murió por nosotros en la cruz. Si tú has entendido el amor de Cristo, es porque el Espíritu Santo te lo dio como testimonio, es decir, te dijo, ese día Jesús estaba muriendo por ti. El Espíritu Santo ha dado testimonio de Cristo y sigue dando testimonio de Cristo. Es muy importante la obra del Espíritu Santo, hermanos. Por eso también decía Jesús eso.
Cuando Él venga, Él convencerá. Ahorita, por ejemplo, ustedes habrán escuchado ahí el juicio que hubo de un funcionario aquí, de un funcionario de aquí de México, o exfuncionario de varios años atrás, que estaba siendo acusado de algunos nexos ahí con personas del narcotráfico. Y presentan los testigos, presentan los testigos. Y aunque esos testigos, hermanos, esos testigos, en efecto, han sido delincuentes confesos, es decir, los testigos que confesaron en contra de ese funcionario son delincuentes confesos. El testimonio de esos testigos bastó ante el jurado para declararlo culpable. Cuando esos hombres pues han hecho cosas malas, ¿no? Pero el testimonio del Espíritu Santo, hermanos, ¿cuánto peso no tendrá el testimonio del Espíritu Santo? A eso me refiero. ¿Cuánta verdad y cuánta importancia debe tener el testimonio del Espíritu Santo sobre nosotros? Hermanos, el Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo. Y su testimonio es verdadero, genuino. No falla, hermanos. Su testimonio es el adecuado, el correcto. Él nos da testimonio de Cristo, de Dios y aún de nosotros, hermanos, y de la palabra. Nos dice la verdad y nos declara cuál es la verdad. Por eso necesitamos oír al Espíritu de Dios. Bueno, también el Espíritu Santo, hermanos, nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Esto lo leíamos hace un ratito en Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Veamos el pasaje de Romanos, capítulo 8, verso 14. También nos habla aquí de cómo el Espíritu nos guía. Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu quiere guiarnos, hermano. Imagínate una persona que una vez una vez sucedió, hermanos, de que había unas personas, de repente yo estaba en otro lugar de la República, estaba con un grupo de personas y de repente se armó así como un alboroto ahí por donde nos encontrábamos, eh, y, y vimos que la gente empezó a correr, unos para un lado, otros para otro, y así como que la gente, de repente muchas personas empezaron a correr en una misma dirección y por el otro lado estaba yo con otra persona ahí que estaba junto a mí y yo lo que hice fue agarrar a esa persona y le dije, vente, vámonos por acá. Yo vi que todos los demás se habían ido en otra dirección, en un sentido totalmente diferente al que nosotros íbamos. Pero en ese momento, hermanos, lo que me llevó a tomar la decisión es porque yo vi que esas personas estaban corriendo en desesperación sin darse cuenta que se estaban yendo hacia el peligro. Y cuando yo vi eso, dije a esta persona, lo primero que hice fue agarrarla de la mano y jalarla. Y dije, vente,
Ni le expliqué, ni le me puse a razonar, ni nada por el estilo. Simplemente la agarré y le dije, vente, vámonos por acá. Y me fui en una dirección totalmente diferente a lo que yo estaba observando, que en ese momento era una situación de peligro. Bueno, podríamos decir, yo dirigí a esa persona. Si esa persona se hubiera quedado, o sea, si yo hubiera agarrado mi camino y ella se hubiera quedado ahí, o a lo mejor se va con ellos o se queda ahí, en medio también del problema. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo siempre quiere tomarnos para dirigirnos al lugar correcto, adecuado, a lo que es verdadero y conveniente para nuestra vida. ¿Por qué? Porque decíamos, el Espíritu ama, hermanos. El Espíritu nos cela. El Espíritu da testimonio de Cristo. El Espíritu nos quiere guiar. Entonces el Espíritu nos guía y bueno, en este aspecto también el Espíritu ordena. O sea, ahí le faltó una coma en la diapositiva, hermanos. El Espíritu guía y además el Espíritu ordena. Por ejemplo, ordena a los misioneros, a los obispos, ordenó a los profetas, ¿no? Es decir, Él levanta a los misioneros, a los pastores. La palabra obispo se refiere a los pastores, a los líderes, los ancianos dentro de la iglesia, los hermanos que son personas que nos están ayudando en nuestro caminar cristiano. Bueno, el Espíritu es el que hace eso, hermanos. Él es el que tiene esa posibilidad, además de su voluntad, la autoridad y la capacidad, o sea, el que da la capacitación para que se levanten este tipo de personalidades. Él es el que dirige a los ministros dentro de una iglesia verdadera. Él es el que guía a los misioneros, hermanos. Vamos a ver unos ejemplos aquí en el caso de los misioneros. Por ejemplo, en Hechos 13, Hechos capítulo 13, leemos el verso 2 y también ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí vemos que el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y bueno, en ese momento es cuando el apóstol Pablo comienza los viajes misioneros, ¿no? Se conocen así, los viajes misioneros, que era como propósito llevar el evangelio a nuevos lugares donde la palabra de Dios no había llegado. Entonces, ¿pero quién hizo esta obra? La hace el Espíritu Santo. Dice que estaba reunida la iglesia ahí en Antioquía. Por cierto, esa Antioquía que menciona aquí, hermanos, es donde fue el terremoto ahorita en Turquía. También llegó en esa región. Antioquía, ahí está todavía esta ciudad. Obviamente ya totalmente diferente, pero ahí es de donde surgieron esos misioneros. Fíjense cómo han pasado los años y el contraste que hay ahora en estos lugares. La mayoría de ese país pues es musulmán, ahí en lo que es ahora Turquía, pero en esa región, en esta ciudad llamada Antioquía, ahí es donde se da este evento que dice aquí, que el Espíritu Santo llamó a Pablo, ahí le llama Saulo, ¿no? A Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. O sea, él guía a la iglesia a que se levante o que se aparte a Bernabé y a Saulo para esa obra. El mismo Espíritu Santo habla ahí, hermanos, les revela, les manifiesta que Dios tiene ahí un plan para Bernabé y Saulo y dice, oraron, ayunaron por ellos y entonces los despidieron, los mandaron a la labor que el Espíritu Santo les estaba encomendando.
Y bueno, aquí no lo cuenta en 2 versículos, ¿no? Pero pues seguramente fue un momento, una reunión de quizás donde hubo varios momentos donde se reunía la iglesia a orar, a ayunar, y el Espíritu Santo les dirigió. Quizás pasaron varios días, o sea, aquí no lo cuenta en 2 versículos, pero pasaron seguramente algunos días en que al recibir el llamado, pues ellos se fueron a esa labor. Ahora, entonces un ejemplo, hermanos, de cómo el Espíritu Santo guía, ordena, a eso nos referimos que Él levanta, hace llamados en la iglesia, Él es el que guía, dirige a los ministros dentro de la iglesia. Y bueno, también decíamos, Él es el que nombra a los obispos, ¿no? En Hechos capítulo 20, Hechos 20, ahí es un ejemplo. El versículo 20 también. Perdón, es 28, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí les es un llamado a los ancianos de las diferentes iglesias. El apóstol Pablo les manda llamar, quiere tener una última reunión con los ancianos y les dice, bueno, pues ustedes tienen que cuidarse, guarden la palabra que les hemos enseñado, y aquí les está refiriendo, dice, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién es el que les hizo el llamado a ser pastores, ministros, servidores en la casa de Dios? El Espíritu Santo, hermanos. Él los guió a ellos en ese llamado. Bueno, son algunos ejemplos, hermanos, de cómo el Espíritu Santo entonces tiene estas características de... Vamos a continuar, hermanos, todavía faltan algunos elementos más. Por ejemplo, también consuela, ¿no? El Espíritu Santo consuela. Eh, la palabra consuelo que viene en la Escritura es uno que ha sido llamado a estar al lado, paracletos. Es la palabra griega, consuelo, el consolador, paracletos. Y esa frase, consolador, pues quiere decir, hermanos, que es una persona que estaría a nuestro lado en el momento difícil, en las pruebas, en las tentaciones, el que nos acompañaría. Eso quiere decir que aún el cristiano no puede decir, estoy solo. Gracias a Dios, hermanos, no estamos solos. Él ha enviado el consolador, el que está con nosotros, a nuestro lado. Y bueno, eso lo declara ahí en Juan 14, 26, nos dice que Él es el consolador. También en el verso 14, perdón, capítulo 14, verso 26, en el capítulo 15, verso 26, también nos habla de esa forma del Espíritu Santo, hermanos. No, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. En el capítulo 15, verso 26 también, fíjense qué coincidencia en los versículos. En el verso 26 del capítulo 15 de Juan dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, por el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Entonces, bueno, la palabra consuelo también quiere decir abogado, hermanos. A veces se hace referencia a esa idea también. La palabra consolador o paracletos también significa abogado, el que nos defiende, hermanos. Hablando en un sentido como protector, el que nos fortalece. Y bueno, el Espíritu Santo
consuela, estamos viendo ese aspecto. ¿Qué más? También el Espíritu Santo nos ayuda. Eso lo dice en Romanos 8:26, ¿verdad? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea que cuando estamos prontos a flaquear, hermanos, yo creo que no solamente el contexto está hablando de la oración, ¿no? Pero no solamente en la oración, sino que aún en nuestra debilidad, ¿quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo. Estoy yendo un poquito más rápido, hermanos, porque nos faltan algunos puntos. Le estoy dando las citas para que ustedes las tengan en referencia. En Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. También el Espíritu Santo, hermanos, investiga. Eso lo decíamos ahí en 1 Corintios 2:10, ¿no? El Espíritu todo lo escudriña. En 1 Corintios 2:10. O sea, el Espíritu Santo investiga. Los jóvenes cuando están en la escuela y les toca hacer una investigación, empiecen a analizar varias cosas y varios puntos y varios libros y varias referencias y busca varias cosas que le den claridad sobre lo que le mandaron a investigar para tener un conocimiento claro. Bueno, el Espíritu Santo escudriña. También el Espíritu Santo revela. Esto también lo veíamos ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 10, donde dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo revela. Y al decir que revela, hermanos, estamos hablando de que el Espíritu Santo nos da a conocer cosas que no son ocultas, ¿no? Ahorita ya no existen esas fotografías, ¿se acuerdan? Algunos hermanos sí las recordarán. Eran unas fotografías que se tomaban con unas cámaras que se le colocaba un rollo, le llamaban así, un rollo que era pues una especie de plástico, de un plástico que estaba en el interior de un cilindro y se colocaba en la cámara, dentro de la cámara, pasaba ahí ese plástico por algunos extremos y entonces se tapaba y ya cuando se iba a tomar una fotografía, se daba un disparo en un botón y se hacía nada más escuchar un sonido, un clic, ¿no? Entonces ya tomaban la foto, recorrías el rollo para otra foto más y así. Pero cuando sacabas ese rollo, no lo podías sacar así a plena luz porque le decía, se vela la foto. O sea, por la luz del sol se echaban a perder esas fotos. Entonces, sin embargo, había la curiosidad a veces de querer verlas y quien las sacaba, pues no se veía nada ya. Pero aún estando en las condiciones adecuadas, pues ese rollo no se veía con plena claridad. Entonces se manejaba el concepto, voy a llevar a revelar las fotos. Esa era la frase que se decía. Voy a llevar a revelar las fotos. ¿Y qué era? Pues llevarlo a un establecimiento donde había un profesional o una persona que tenía ese oficio y con sustancias químicas y con un cuarto, con una luz infrarroja, sacaba esa película, ese rollo ahí de plástico y lo ponía en ciertas sustancias, hacía ciertos trabajos, luego plasmaba eso sobre un papel especial como si se calcara o como si se transfiriera la imagen a ese papel. Y entonces ya cuando recibías las fotos, pues ya veías ahí los colores, se distinguían los colores de la ropa que traían las personas, se distinguían otros aspectos del entorno, los rostros de las personas que estaban ahí cercas, y entonces se había revelado ya la foto. Entonces, la palabra revelar quiere decir eso, hermanos. O sea, hay cosas aquí en este libro, no es difícil, no es algo lejano, así como dice Romano, no son mandamientos que están hasta el cielo y que digamos, ¿quién no los hará, quién no lo hará traer o quién no los va a traer? No, están aquí cerca de nosotros.
Sin embargo, si no es con la ayuda del Espíritu Santo, no tenemos plena claridad en estas cosas. El Espíritu nos las revela. Cuando ya recibía la persona sus fotografías, le decían, ¿quiere sus negativos o le damos sus negativos? ¿Cuáles eran los negativos? Pues era ese plástico que ya había sido puesto en un cierto tratamiento, ya aunque le diera la luz, ya no le interfería la luz para que posteriormente esos negativos volviera a sacar otras fotos más, si quería un duplicado, un triplicado de esas fotografías. Bueno, sin embargo, ese negativo, como se le conocía, pues no hacía ver la foto con toda claridad. Ahora los teléfonos en las cámaras tienen filtros y a veces vienen esos filtros donde se ve nada más un contraste entre ciertos colores, en color gris, por ejemplo, y nada más se ven algunas cosas en gris y otras en negro, o en blanco y en negro. Así nada más se ven contrastes. Podríamos decir que a eso le falta revelación. El Espíritu Santo hace eso, hermanos. Nos revela la palabra. Puedo ver la silueta de la persona, pero no alcanzo a distinguir el color de su piel. No alcanzo a distinguir el color de su ropa. Solamente veo que lleva a lo mejor una ropa de tal cual, pero se ve gris o se ve negro eso. Yo necesito que alguien me lo revele. El Espíritu Santo es la persona que hace eso, hermanos. Él nos lo revela. Esa es la obra que hace el Espíritu y por eso es muy importante el Espíritu para nosotros. Bueno, también intercede, hermanos. Él intercede por nosotros. Eso pues lo dice la Escritura aquí en Romanos, capítulo 8, verso 26. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Romanos 8, 26. Entonces intercede. También, Espíritu Santo, es posible que se le ofenda o se le blasfeme, más bien, ya decíamos que se ofenden. El Espíritu Santo se le puede hacer o referir una blasfemia. Ahora, la palabra blasfemia es un concepto que solamente aplica a lo divino. Cuando es en relación a las personas, el concepto es calumnia. Cuando se le dice una ofensa a una persona, una mentira o se le difama, es una calumnia. Pero cuando es una blasfemia, es en relación a lo divino, se le ofende, se le dice algo que es falso de la persona, que no se le da el honor a la persona, en este caso a Dios. Cuando el honor de Dios es, o la persona, o Dios es blasfemado, está en relación a su nombre. Por eso hay un mandamiento, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuando el nombre de Dios no se honra, entonces se blasfema el nombre de Dios. Este concepto de blasfemia solamente, entonces, hermanos, es en relación a Dios. Bueno, aquí hay un elemento también que nos permite entender que si el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que se le blasfema y el que le blasfema, pues incurre en una falta que puede ser una falta irreparable o irrevocable, es decir, no habrá perdón. Entonces nos habla, hermanos, de que al Espíritu Santo se le concibe así como Dios. Y en este caso es una persona que puede ser ofendida. Eso viene en Mateo 12, verso 31, ¿no? Cuando Jesús decía sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Vamos a ver este pasaje. Mateo 12. Verso 31. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada.
Y la blasfemia, o sea, lo que implica es ahí, hermanos, pues hacer injuria, insulto al Espíritu Santo. Eh, por ejemplo, el maldecir, ¿no? El maldecir a Dios sería una blasfemia contra Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la blasfemia, estamos hablando de un pecado que ahí la Escritura pues pone como que tengamos mucho cuidado, porque si dice todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Entonces, este pasaje, hermanos, lo que yo quiero transmitir aquí, además de la advertencia que nos hace, sobre todo es que veamos aquí la importancia que Dios, Cristo, le da a la persona del Espíritu Santo, o sea, pues el cuidado que debemos de tener hacia la persona del Espíritu Santo y el cuidado que tuvo Cristo hacia la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por cuanto es una persona, puede ser ofendida. Y la blasfemia que se comete contra él cuando se le insulta, se profiere algún mal hacia él, se anuncia alguna maldición, se deshonra el nombre del Espíritu Santo, entonces esa blasfemia dice no será perdón. Y bueno, estos elementos nos ayudan también a entender, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios, además de que es una persona, lo que vemos aquí. Y bueno, lo que sucede también en Hechos 5:3, donde el Espíritu Santo se le buscó mentir, ¿no? Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces al Espíritu se le puede mentir o es posible que se le mienta. Sabemos que el Espíritu todo lo conoce, aunque el hombre intente mentirle, engañarlo, aquí lo que se muestra es el acto de la persona, miente al Espíritu Santo. Pero eso es un error, ¿no? No lo vamos a engañar al Espíritu Santo, porque todo lo conoce. Así es que estos elementos que estamos viendo, hermanos, nos ayudan a ver tanto al Espíritu Santo como una persona, como la obra del Espíritu Santo. Vamos a terminar viendo este pasaje de Juan 14, el verso 16, hermanos. Juan 14, verso 16. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El verso 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermanos, esta es la promesa que tenemos, el Espíritu Santo en nuestra vida. Y bueno, con ese tema vamos a terminar la siguiente sesión, esta serie de estudios que hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. Ahorita lo que yo quiero solamente pues poner delante de ustedes es esto, que hay una promesa, la promesa del Espíritu Santo, y dice, el mundo no lo puede recibir, pero ustedes, dice, ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida
a partir del momento en que nosotros nos hemos entregado a Cristo, a partir del momento en que hemos venido a Jesús, decía ahí en Efesios, hemos sido sellados con el Espíritu. El Espíritu Santo ha venido a nosotros para decir, este es de Cristo. Él mora en vosotros, dice, mora en vosotros y estará con vosotros, dijo Jesús. Así es que, hermanos, cuán importante es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tengamos comunión con Dios, busquemos la presencia del Espíritu en nuestras vidas, sigamos su palabra, su consejo, busquemos tener esa comunión porque recordemos, hermanos, el Espíritu nos quiere hablar, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu nos consuela. ¿Qué cosa necesitamos en nuestra vida, hermanos? ¿Necesitas consuelo? Pues Él es el consolador. ¿Necesitas ayuda? Él es el que te puede ayudar. ¿Sientes que estás débil? Pues bueno, Él es el que nos levanta, hermanos, en nuestra debilidad. El Espíritu Santo ha sido enviado para estar con nosotros. Amén. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias por lo que está escrito aquí en tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que en esta verdad nos permitas vivir y conocer y andar, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa comunión contigo, la comunión con tu Espíritu. Y aún recordamos que el mismo Espíritu nos ama, Señor. Tú eres el que manifiestas tu amor en nuestras vidas a través de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú has venido a estar con nosotros como lo declara las Escrituras. Acompañarnos, a guiarnos, a dirigirnos, a hablar con nosotros, amarnos, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a limpiarnos de aquellas cosas, Señor, que puedan ofenderte, contristarte, Señor. Que podamos tener la libertad, Señor, de estar en esa comunión contigo y aún la gracia que solamente de ti viene a nuestras vidas, Señor. Reconocemos que te necesitamos mucho, Señor. Por eso rogamos que tu Espíritu sea derramado en nuestras vidas, que tú nos estés llenando de tu Espíritu constante, continuamente, renovando, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, a través de la voluntad de tu Espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, Señor. Pues terminamos, hermanos, esta